Hola, bueno, a continuación voy a desarrollar la actividad 2 del módulo 1 de administración de las bases de datos. A medida que vamos a desarrollar el ejercicio, entonces voy a ir describiéndoles cada uno de los numerales que se solicitan. La actividad la realicé en el Workbench de MySQL y vamos a ver entonces a iniciar. Primero creamos una conexión para este trabajo, entonces creé la conexión que se llama ejemplo UMB. Vamos a ingresar a la conexión. Ahí no me va a pedir contraseña ya que le dije que la estableciera como predeterminada. Listo, estamos dentro del Workbench. Entonces, ahora procedemos a abrir los scripts. Los scripts los escribí en este mismo programa y vamos entonces a abrirlos para explicar parte por parte. Tenemos el script 1 que nos solicitan y por este lado tenemos el script 2. Bueno, entonces una vez que tenemos ya los scripts abiertos, vamos a iniciar a explicar cada uno de los literales. En el primero nos solicitaban crear una base de datos llamada prueba. Entonces, para eso vamos a utilizar estos comandos. Yo utilizo mucho para este programa el drop, por lo que ya he trabajado encima en la elaboración del script, entonces lo ejecuto para eliminar cualquier instancia del procedimiento que pueda existir y pues que así no nos genere un error. Entonces, por ejemplo, en este caso si lo ejecuto, me va a decir que no, porque la base de datos no ha sido creada. Sin embargo, si hubiera hecho el ejemplo anterior antes de borrarla para hacerles a ustedes el video, me lo hubiera eliminado. Entonces vamos a crear la base de datos llamada prueba. Aquí en este panel podemos verificar si es correcto el funcionamiento y si los códigos nos están funcionando bien. Acá nos dice que ya creó la base de datos prueba. Y ahora le vamos a decir que vamos a utilizar la base de datos prueba para que él ingrese a trabajar sobre la base de datos. Venimos aquí, podemos refrescar y vemos que ya nos aparece acá dentro de los esquemas la base de datos prueba. Podemos filtrar para únicamente trabajar con esta, las otras vienen predeterminadas en el MySQL. Listo. Segundo, crear una tabla ejemplo en la base de datos prueba. Entonces, con este comando create table le decimos que dentro de la base de datos prueba nos va a crear una tabla ejemplo. Y a esa tabla ejemplo le vamos a agregar una columna que se va a llamar ID ejemplo y va a ser la llave primaria. Entonces aquí tenemos creamos la tabla y venimos acá, refrescamos y si nos damos cuenta aquí ya nos aparece la tabla ejemplo y podemos ingresar a inspeccionar tanto la tabla como la base de datos y acá podemos ver la tabla ejemplo, la que creamos ahorita y acá digamos que las columnas un poco con una descripción un poco mejor. Tenemos ejemplo, ese es el nombre de la columna, qué tipo de dato es. Bueno, entonces continuamos con el punto número 3 donde nos piden crear un usuario administrador para la base de datos prueba que pueda conectarse localmente a la base de datos y tenga todos los permisos sobre la base de datos. Entonces para eso vamos a utilizar esta línea de comandos. En dado caso que el usuario ya estuviera creado, le podemos dar drop user, que nos va a botar un error porque el usuario no ha sido creado. Y vamos entonces a crear el usuario administrador. Se crea así, create user administrador arroba localhost, para indicarle que se va a conectar de manera local y que esta va a ser la contraseña con la que el usuario administrador se va a conectar. Y con el granule on le vamos a dar los permisos completos para la base de datos, únicamente para la base de datos prueba. Entonces vamos a crear la base de datos y le vamos a dar los permisos. ¿De qué manera podemos verificar esto? Entonces podemos venir a la base de datos prueba, aquí en donde dice grants, y le vamos a refrescar y nos va a decir que ya tenemos creado un usuario administrador para la base de datos prueba que tiene todos los permisos. Bueno, entonces continuamos con el punto 4, donde se nos pide crear un usuario gerente para la base de datos que se pueda conectar remotamente y tenga todos los permisos. Lo creamos de la misma manera, crear user gerente. En este caso le vamos a colocar el símbolo de porcentaje que indica que el usuario se va a poder conectar remotamente, distinto a como lo colocamos acá, que era localmente, y era donde especificábamos el localhost. Entonces procedemos a crear el usuario gerente y le vamos a dar los permisos sobre la base de datos prueba. Bueno, entonces luego de haberlo creado, nos podemos dirigir aquí, refrescamos y nos damos cuenta que ya tenemos
he creado el usuario gerente para la base de datos prueba que se va a conectar remotamente y que tiene los permisos. Si venimos aquí y refrescamos, también nos va a decir que tenemos en la base de datos prueba. Bueno, digamos que acá estamos dentro de la tabla, pero acá estamos viendo los permisos que tienen dentro de la base de datos y la tabla. Y aquí tenemos los permisos que hay dentro de la base de datos nada más. De todas maneras, él nos especificaría acá qué tipo de permiso tiene, que lo veremos ahorita un poco más adelante. Bueno, entonces continuamos con el 5, en donde nos piden crear un usuario consulta para la base de datos que se pueda conectar remotamente y que pueda tener permisos de consulta sobre la base de datos. Entonces, únicamente permisos de consulta. Si nos damos cuenta, ya no debe tener todos los permisos, sino únicamente los de consulta. Entonces vamos a crear el usuario consulta, arroba, signo de porcentaje que nos indica que se va a poder conectar remotamente, y esta es la clave con la que se va a conectar el usuario. Vamos a crear el usuario y le vamos a dar el permiso de consulta para la base de datos prueba. Venimos a la base de datos, a los permisos, y nos damos cuenta que nos crea el usuario consulta, en donde solamente puede consultar, y si vemos acá ya los demás permisos no los tiene, ninguno de los demás, únicamente ese. Bueno, entonces tenemos ahora que para el sexto punto nos piden crear un usuario consulta ejemplo que pueda conectarse localmente y que tenga permisos de consulta, ejercicio, borrado y modificación en la tabla ejemplo. Como nos damos cuenta que ya nos están pidiendo que sea los permisos a la tabla ejemplo, y adicional a eso no nos piden todos los permisos, sino unos en específico. Entonces por ese motivo vamos a crear el usuario consulta ejemplo que se va a poder conectar localmente, va a estar identificado por esta contraseña. Procedemos a crearlo, vemos cómo sale correctamente, y con este comando le vamos a dar, con el grant le vamos a decir que para ese usuario vamos a permitir seleccionar, insertar, eliminar y modificar en la base de datos prueba la tabla ejemplo para este usuario. Entonces venimos aquí, ejecutamos, vemos que sale correctamente, y en el momento en el que vamos aquí a inspeccionar los permisos que tenemos en la base de datos, en la tabla, entonces vamos a ver que ya tenemos creado el usuario consulta ejemplo, que se va a conectar localmente y que tiene únicamente los permisos que nosotros le dimos bajo los comandos, no tiene ningún otro permiso adicional, únicamente ese. Si vemos, él está diciéndonos que se conecta a la base de datos, pero a la tabla ejemplo, a diferencia de los otros que únicamente tienen conexión con la base de datos. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el segundo script, ya que en la actividad se nos pedía un segundo script, y vamos a observarlo por acá, lo tenemos hecho. Entonces en el punto 7, que es el primero del segundo script, nos están pidiendo revocar los permisos del usuario administrador de tal forma que solo pueda realizar consultas sobre la base de datos. Si venimos acá para recordar, tenemos el usuario administrador, que es local y se puede conectar a la base de datos y tiene todos los permisos. Entonces vamos con este comando, revoke all on, sobre la base de datos prueba. Para el usuario administrador le vamos a revocar los permisos que tiene, ejecutamos, refrescamos y nos damos cuenta que el usuario ya no tiene ningún tipo de permiso. Sin embargo, nos está pidiendo de tal forma que solo pueda realizar consultas sobre la base de datos, solo consultas. Eso lo realizamos con este código que tenemos acá, que le vamos a dar grant para generarle los permisos, el permiso de consulta sobre la base de datos prueba, únicamente el permiso de consulta. Refrescamos, tenemos que el administrador tiene únicamente permisos de consulta, los demás no los tiene. Este sería para el punto 7. Bueno, entonces vamos a desarrollar el 8 del segundo script. Dice revocar los permisos sobre el usuario consulta ejemplo de tal forma que solo quede con permisos de consulta sobre la tabla ejemplo. Entonces sabemos que al usuario consulta ejemplo, aquí en el primer script le dimos unos permisos específicos. Ahora tendremos que revocarlos por medio de este comando. Vamos a revocar todos los permisos sobre la tabla, sobre la base de datos prueba, la tabla ejemplo para el usuario consulta ejemplo. Vamos a revocar. Venimos aquí, podemos refrescar y ya nos damos cuenta que no tiene ningún tipo de permiso este usuario. Sin embargo, nos están pidiendo que solamente quede con permisos de consulta sobre la tabla ejemplo. Para eso lo hacemos con este
con este comando de acá, grand select on, sobre la base de datos prueba, la tabla ejemplo, consulta ejemplo que únicamente tenga permisos de consulta. Ejecutamos, refrescamos y vemos como únicamente nuestro usuario consulta ejemplo, que se va a conectar de manera local, va a tener permisos sobre la base de datos, la tabla ejemplo y únicamente de consulta. De resto no tiene ningún otro permiso. Bueno, entonces para el punto 9 nos piden remover todos los permisos del usuario gerente. Como nos damos cuenta, que tenemos el usuario gerente que tiene una conexión remota y tiene permisos sobre la base de datos prueba. Aquí tiene los permisos que le dimos. Entonces vamos a remover todos los permisos que tiene. Venimos aquí, ejecutamos, nos dice que los permisos del usuario gerente han sido removidos. Si venimos acá, refrescamos, ya no lo vamos a encontrar. Nos piden renombrar el tipo de usuario gerente a asesor. Bueno, entonces para observar este cambio, venimos aquí, utilizamos este panel usuarios y privilegios, donde podemos observar todos los usuarios que tenemos en nuestra base de datos. Y como podemos ver, aquí tenemos nuestro usuario gerente que se conecta remotamente, el password que nosotros le asignamos. Listo, entonces acá tenemos esto. Acá podemos ver los roles que tiene. Entonces, como ya le quitamos los privilegios, no tiene nada. Entonces acá, por eso no nos aparece nada, porque él no tiene ningún permiso en este momento de nada. Listo, entonces ahora vamos a mirar el script. En el punto 10 nos pide renombrarlo. Entonces vamos a utilizar el comando rename user gerente, que se conecta remotamente, por asesor, que se va a conectar remotamente. Ejecutamos. Si venimos aquí, refrescamos, nos damos cuenta como ya nos ha cambiado el nombre de gerente a asesor. Igual miren, no tiene ningún tipo de permisos porque pues como se los eliminamos anteriormente. Entonces vamos por el script 2. Tenemos el punto 11 donde dice cambiar la clave del usuario asesor. Entonces aquí lo que hacemos es cambiar la clave con el comando set password for para asesor, que se conecta remotamente. Vamos a cambiar la clave por esta, haces R1. Y por ejemplo acá recordemos que teníamos gerente. Entonces vamos aquí, cambiamos el password. Bueno, acá nos está generando un error, o no un error sino una advertencia, pero pues yo estoy investigando y esa advertencia no la genera por una compatibilidad del Workbench y es más como dirigida al cambio de password, pues digamos que comunicarle al usuario, y tiene que ver también con las versiones del Workbench, pero ya quedó cambiada. Como vemos, no es un error sino es una advertencia. Y por último nos piden que eliminemos el usuario asesor. Entonces vamos a utilizar el drop que utilizamos para eliminar en general en MySQL. Le vamos a decir que va a ser en MySQL, no, perdón, en el lenguaje SQL. Y vamos a decirle drop el usuario asesor que se conecta remotamente. Viene, acá nos dice que ya ha sido eliminado. Si venimos acá, refrescamos y el usuario asesor se ha eliminado de nuestra lista. Es decir, ya no existe en la base de datos, ya no existe por ningún lado. Como podemos ver acá, no existe. Bueno, esta fue la explicación de los dos scripts del trabajo del módulo 1, del trabajo 2 de bases de datos, de administración para las bases de datos. Espero que haya quedado claro el tema y adjunto los scripts para su revisión. Muchísimas gracias.